A todos los que nos he saludado. ¿Cómo están? Bien, qué bueno, qué bueno. Contentos de estar en la casa del Señor nuevamente. Bien. Hoy día somos poquitos y los veo que están bien atrás. Yo les voy a pedir que se pongan más adelante, que se sienten más adelante para que puedan ver lo que vamos a ir escribiendo en la pizarra. ¿Ya? Yo sé que a algunos ya los ojos le empiezan a fallar, entonces con mayor razón siéntense más adelante, no sean tímidos. Ya aquí son todos de casa, incluso el hermano Víctor. Así que siéntense más adelante. Les voy a dar un par de minutos para que se acomoden acá. Ya, po. Cristian, la Rosy, la Vero, la Sandra, la Franci. Vamos. La tía Rosita, ¿por qué la tía Rosita está tan atrás? Siempre se sienta más adelante y está por allá. Llegó más tibia de Europa. Ahí sí, muchas gracias. Ve la Eli ahí dando el ejemplo, sentándose más adelante. Ya, antes de comenzar nuestra clase, bueno, ahí va a pasar la ofrenda. Eh, Nos vamos a tomar unos minutos y le voy a pedir a la hermana Irma, por favor, que me ayude para repartir unas hojitas. ¿Ya? Sí, dale. Entonces, ¿qué vamos a hacer con estas hojitas? Bueno, nosotros hemos estado estudiando todo este tiempo acerca del evangelismo. Ya hemos estado hablando acerca de cómo evangelizar y ya estamos terminando el tema y el libro con el que hemos estado trabajando. ¿Ya? Entonces, a modo de consulta, le vamos a entregar esta hoja para que ustedes pongan ahí qué temas les gustaría o les interesaría ver en la clase de adultos en la escuela dominical. O si tienen alguna pregunta, también que la puedan poner en esa hojita. ¿Ya? La idea también es que le pongan su nombre y así, si es que no nos queda clara la pregunta, qué sé yo, también podamos acercarnos a ustedes después y decirle qué quiso decir con eso. ¿Ya? O responder algunas dudas. ¿Ya? ¿Está claro entonces qué hay que hacer con la hoja? ¿Sí? ¿Tío Rubén? ¿Está claro, no? ¿Está claro qué hay que hacer con la hoja? Ya, muy bien. Entonces ahí usted dice, a mí me gustaría estudiar quizás algún libro de la Biblia, me gustaría estudiar a lo mejor quizás alguna doctrina, a lo mejor quisiera estudiar algún tema más familiar, algo relacionado a los padres, algo relacionado a los hijos, ¿ya? Esa es la idea, que nos sirva a nosotros también para conocer cuáles son sus inquietudes, cuáles son sus temas de interés y en base a eso también poder ir viendo hacia dónde orientar un poco las clases. Nosotros ya tenemos un par de ideas, ya hemos conversado un par de ideas con los profesores, ya, pero esta información también va a ser útil para nosotros. Nos vamos a tomar 10 minutitos para que piensen bien, para que anoten todo lo que se les ocurra, todo lo que les interese, y después de eso vamos a recoger las hojas y vamos a comenzar nuestra clase. ¿Ya? Me siento raro, no sé si se escucha bien. Ya, ya. Okay. ¿O me pongo más lejos? ¿Se escucha ahí? ¿Sí? ¿Se escucha? Ya. Sí, hay un sonido como un armónico que suena raro. Sí. Por favor, con una letra clara, legible. Para eso les damos 10 minutos para que no anote apurado, ¿ya? ¿Qué hay que escribir? Preguntas o temas de interés que les gustaría a ustedes tratar en la clase de adultos de la escuela dominical, ¿ya? Puede ser un tema quizás más académico, como podría ser alguna doctrina en particular o doctrinas. Puede ser un tema quizás más pastoral, algo de la vida diaria, algo relacionado al trabajo, a los hijos, a algunos que están comenzando en esto. ¿Ya? Puede ser cualquier tema de interés que ustedes tengan. Eso nos va a servir a nosotros como guía, ¿ya?
para saber más o menos. Y después elegir nosotros otro tema. No, mentira. No, no, esto no, esto no. Esto es para la clase después, no tienen que escribirlo, ya. Todos tienen hoja, ¿cierto? ¿Alguien quedó sin hoja? ¿No? Ya. Si está listo, sí, entrégalo. Vamos a pasar. La hermana Irma me puede ayudar a recibir las hojitas, por favor. ¿Todavía no? Ya, por acá todavía no. Allá. Por acá todavía están escribiendo, así que... A lo mejor a alguno le gustaría aprender de historia y geografía de la Biblia. Traemos al tío Mario con sus mapas. Ya, ¿todavía queda alguien con hoja o ya todos entregaron su hoja?
¿Ahí quedan hojas todavía? Ya, vamos a esperar que termine. ¿Cuántas hojas quedan? ¿Entregaronlas? Ahí, ¿está lista? Sí, ya. Muchas gracias. Ok. Bien, hermanos. Antes de comenzar nuestra clase, les voy a pedir que inclinen sus rostros. Vamos a orar. Señor, te agradecemos por este día más de vida que tú nos das. Gracias porque nos da el privilegio y la oportunidad de poder estar en tu casa adorándote, Señor, compartiendo en comunión con nuestros hermanos y también poder escuchar tu voz. Abre nuestras mentes, abre nuestros corazones, Señor, para escuchar lo que tú quieres decirnos, Señor. Sabemos que tú nos has llamado a predicar el Evangelio, Señor, y queremos ser obedientes también con ese llamado que tú nos has dejado. En el nombre de Jesús, amén. Muy bien. Como les estaba diciendo, durante este tiempo hemos estado hablando acerca del evangelismo y específicamente de este concepto que hablamos hace unos domingos atrás del pre-evangelismo, es decir, lo que uno hace antes de evangelizar. Sabemos que el evangelio es uno solo y tenemos que presentarlo tal y cual está en la Biblia. Pero, como vivimos en una sociedad actual donde ya los métodos clásicos no funcionan, ir a predicar en las plazas probablemente no funcione. El mundo en general hace caricaturas de nosotros los evangélicos y nos representa como las personas bulliciosas que están en las plazas y que nadie los escucha y la gente pasa. Tenemos que ir buscando algunos otros métodos para poder llegar con el evangelio a las personas que realmente lo necesitan, ¿ya? Y muchas veces nosotros tenemos a nuestro alrededor personas, familias, amigos, colegas que necesitan del Señor y que están día a día con nosotros. Por lo tanto, necesitamos tener herramientas también para poder entregarle a ellos este mensaje tan valioso que nosotros tenemos, que es el Evangelio. En ese contexto, hicimos un poquito un análisis de qué pasa hoy día en la sociedad, ¿cierto? Tenemos una sociedad posmoderna con mucha filosofía de cierta manera extraña para nosotros, con muchos pensamientos, muchos credos que se contraponen a la palabra de Dios, ¿ya? O incluso con religiones que vienen desde el Oriente, con filosofías o distorsiones mismas del cristianismo. Entonces necesitamos nosotros tener algunas herramientas para poder conversar con esas personas y poder llegar con el Evangelio, ¿ya? Y hemos visto o hemos analizado en este pre-evangelismo la idea de poder conversar con las personas, de poder entablar conversaciones intencionales para poder llegar, o sea, con la finalidad de poder entregar el Evangelio, ¿ya? Y en ese sentido hemos analizado 4 roles o 4 analogías sobre las cuales nosotros podemos ir tomando ciertas características y enfocarlas en nuestras conversaciones con las personas que no conocen al Señor. Y vimos 4 roles de los cuales podíamos aprender, ¿cierto? El músico, el artista, el arqueólogo y el constructor, ¿cierto? ¿Se acuerdan de qué podíamos aprender acerca del músico? Gracias, hermano. A escuchar. ¿Escuchar qué? Los tonos, ¿ya? ¿Qué tonos? Los tonos musicales, pero que están desafinados, las notas discordantes que les decíamos, ¿cierto? ¿Y a qué hacíamos alusión con eso? ¿Qué significa? Ya, sí, claro, algo que pareciera ser cierto, pero que por ahí algún error tiene. Vero. Ok, que no están a tono, ¿cierto? Que hay una disonancia entre lo que ellos dicen y lo que ellos realmente piensan, ¿cierto? Ya, ¿qué más?
¿Algo más? Bueno, en general es eso, es escuchar cuáles son las notas discordantes. Muchas veces las personas dicen que creen algo, pero cuando tú empiezas a indagar en eso te das cuenta de que su vida vive una cosa totalmente distinta a lo que ellos dicen creer y no son coherentes. ¿Ya? Y la gente, las personas no se dan cuenta de eso. Entonces nosotros tenemos que tener la capacidad de escuchar para poder detectar eso. ¿Ok? Bien, del rol del artista, ¿qué aprendimos? Lo voy a poner aquí. ¿Qué aprendimos del rol del artista? ¿Qué hace? Preguntas, muy bien. ¿Cierto? Hacer las preguntas correctas. ¿Para qué? ¿Para qué nos sirve hacer preguntas? Para conocer, ¿cierto? ¿Qué es lo que la otra persona cree? ¿Qué más? Vamos, ¿cómo está esa memoria? ¿Algo más? ¿No? Lo importante es ir haciendo las preguntas, porque nosotros no, como dijimos, que las personas muchas veces dicen creer algo, pero creen otra cosa, nosotros tenemos, a través de esas preguntas, la capacidad de ir descubriendo dónde están estas contradicciones. Entonces, la importancia de hacer preguntas y poder iluminar, ¿cierto? Y lo tercero, el arqueólogo, ¿qué hace? Desentierra. ¿Ya? Vamos a decirlo mejor, a ver. Ya, muy bien. Descubre cuáles son las barreras que tienen las personas, ¿cierto? Respecto al Evangelio. Ya, ¿y de qué tipo de barreras habían? ¿Se acuerdan? Recuerden que estamos hablando antes de llegar a presentar el Evangelio. Son conversaciones que uno tiene antes. ¿Ya? Habían barreras intelectuales, emocionales o una combinación de ellas. Por ejemplo, barreras intelectuales. Por acá, algún ejemplo de alguna barrera intelectual. ¿Ya? Ya, por ejemplo, sí, algunos dicen, no, yo no creo en Dios, yo creo en la ciencia. O yo soy ateo, que es lo clásico, o agnóstico, que está de moda ahora. ¿Cierto? Es una barrera intelectual. Muchas veces la gente lo dice, pero muchas veces la gente no lo dice, y ahí está nuestro trabajo de poder descubrir cuáles son estas barreras. ¿Va por el tema intelectual? ¿Acaso él está necesitando, o esta persona está necesitando evidencia que respalde nuestra creencia, que existe obviamente? O quizás va el tema por un lado más emocional, ¿ya? Por ejemplo, hay personas que en su infancia fueron a la iglesia y se decepcionaron del liderazgo, fueron engañados, hay personas que han sido abusadas, hay personas que les dijeron que era una iglesia cristiana pero en realidad era una secta, y eso genera rechazo al Evangelio. ¿Sí? ¿Lo han escuchado? ¿Han tenido conversaciones con personas así? No, yo fui cuando chico a una iglesia, pero el pastor se llevaba toda la plata, por ejemplo. Esas son barreras emocionales, están relacionadas a la experiencia que tienen. O si no, ¿qué dicen? Oye, yo en mi trabajo hay un tipo que es cristiano, pero... ¿eh? Y se llama Carlos, dijo el tío Carlos. ¿Ya? Oye, pero el cristiano, no sé, le pega a su esposa. El cristiano llega tarde al trabajo. El cristiano le miente al jefe. Anda en fiestas, toma, etcétera, etcétera. ¿Ya? Entonces esas son barreras emocionales que las personas tienen, y el rol del arqueólogo es poder descubrir esas barreras. ¿Para qué? Para derribar las barreras.
¿Ya? Esa es la idea, eso es lo que nosotros podemos aprender del rol del arqueólogo. Y el último, el rol del constructor, ¿qué hace? ¿Qué es un constructor? Construye puentes. Construye puentes. Una conexión. Ya. ¿Qué tipo de puentes construye el constructor? Suena como un medio... Busca un punto en común. ¿Ok? ¿Busca puntos en común? ¿En qué? En gustos. En gustos. Muy bien. ¿En qué más? Formas de pensar también. En formas de pensar, ¿cierto? En todo lo que es Realidad. como visión, en la realidad. Y sobre eso empieza a construir y a hacer una relación con la persona. Y a llevar ese gusto, ese interés, ese pensamiento hacia una intención. Hacia poder llevarlo hacia la cruz. Esa es la idea. Construye puentes hacia la cruz. Desde gustos, desde intereses, desde, no sé, desde experiencias de vida, puede llevarlos hacia la cruz. Por ejemplo, si uno le toca de repente tener que evangelizar a un mormón. El mormón cree que existe un Dios. No es nuestro Dios. Él cree en otro Dios. Pero ya hay un punto en común que él cree que hay un Dios. Entonces sobre esa base uno empieza a construir y a, hacer y a entablar una conversación intencional para mostrar que nuestro Dios es el Dios real. Es distinto cuando uno habla con un ateo. Con un ateo no hay un punto en común en relación a que existe un Dios. Pero quizás hay otro punto en común. Quizás el ateo le interesa la astronomía, por ejemplo. Y podemos hablar de astronomía y tener algunos puntos en común y en base a eso empezar a mostrar cómo el universo fue creado por Dios. Cuáles son las evidencias que hay. Y en base a eso empezar a construir puentes que nos lleven a la cruz. ¿Ya? Recuerden que nosotros hablábamos de que el evangelismo no es un evento, es un proceso. Por lo tanto, eso muchas veces requiere varias conversaciones, requiere tiempo, requiere esfuerzo de nosotros porque hay que estar estudiando, ¿cierto? Hay que conocer realmente qué es lo que creemos. Y después de ese proceso nosotros vamos a llegar a entregar el Evangelio. ¿Ya? ¿Estamos bien hasta ahí? ¿Se recuerdan de eso? Perfecto. Pero también, y lo puse bien abajo acá, habían 3D que nosotros debíamos cuidar. ¿Se acuerdan de eso, no? O que teníamos que tener en cuenta. ¿Se acuerdan? La importancia de resolver las dudas que tengan las personas respecto a nuestra fe. Las preguntas que tienen. A mí me ha pasado mucho el último tiempo de que dicen, oye, ¿y en tu iglesia el pastor se lleva todos los diezmos? No, en mi iglesia no se llevan todos los diezmos. En mi iglesia hay un sistema de administración con personas que están encargadas de las finanzas y al pastor se le da un sueldo. Y además de eso hay un liderazgo que tiene como un rol de poder de ser contralor o de poder ir controlando en qué se gastan las plata. Hay informes cada cierto tiempo para mantener la transparencia, etcétera, etcétera. Ah, mira qué interesante. Interesante ver una iglesia ordenada. Interesante ver cómo estas iglesias son transparentes. Esos son comentarios que a mí personalmente me han hecho personas, porque tienen otra idea de la iglesia. Tienen esta idea media caricaturesca o muchas veces y tristemente real de otra situación. Entonces tenemos que tener esa capacidad de resolver las dudas que las personas nos planteen, ya sean estas dudas intelectuales o dudas emocionales. ¿Ya? ¿Qué más? Es importante. La siguiente D es tratar de evitar de que las personas se pongan a la defensiva. Voy a poner un no. ¿Ya? ¿Qué significa eso? No atacar. No atacarlos cuando uno está conversando. ¿Ya? ¿Le ha pasado alguna vez que usted está conversando con una persona y después la persona como que se pone a la defensiva y ya no quiere escuchar más?
porque se siente interpelada, se siente atacada. ¿Ahí me escuchan mejor? Ya. ¿Cómo? ¿Cómo podemos hacer esto? O evitar que la persona se ponga en la defensiva. Vamos, clase. Yo pienso que hay que saber llegar a la persona también. Muy bien. Obviamente hay que saber llegar a la persona, ¿cierto? Hablar y saber escuchar también. Muy importante. Uno habla, pero más importante que hablar es escuchar. Escuchar y hacer preguntas. Y ir pensando, esta persona me quiere decir esto. Ok. Y en base a eso, otra pregunta. Entonces la persona con eso también va abriéndose. En vez de cerrarse y ponerse a la defensiva, uno siempre tiene que pensar en que la persona se abra, pueda expresar lo que piensa, pueda plantear sus inquietudes para poder resolverlas, ¿ya? Eso. Y lo tercero es... Ahí sí, soy medio toco. 1, dudas, resolver dudas. 2, no estar a la defensiva. Y lo tercero es crear interés. ¿Ya? No me acuerdo cómo está planteado. Vamos a buscar aquí mi torpedo. Es el deseo. Ahí está. Generar el deseo o el interés de poder escuchar. Y les vuelvo a preguntar, ¿cómo? ¿Cómo generamos el deseo? ¿Con los puentes? Exacto, con los puntos en común. ¿Ya? Buscar puntos en común, donde la persona le interese conversar de eso. Si la persona no está ni ahí con hablar, por ejemplo, de astronomía o de cómo se creó el mundo, no va a tener el deseo de poder seguir conversando. Pero sí a lo mejor le interesa, lo que planteamos recién, cómo se lleva una iglesia, cómo es una iglesia por dentro, cómo es un culto, qué es lo que hacen. Entonces ahí uno genera un deseo en la persona. La idea es poder promover ese deseo y poder ir conversando para poder construir los puentes. ¿Todo bien hasta ahí? ¿Se van acordando, no? Bien. El libro en realidad... ahí sí. El libro en realidad, esto es lo que plantea, ¿ya? En general. Y ya lo hemos visto harto durante estas semanas. Y no es nuestra intención ser repetitivos. Pero yo les tengo una pregunta a ustedes ahora. ¿Cuántos de ustedes han tenido o han llevado esto a la práctica? Y le han presentado a alguien el Evangelio. ¿O están teniendo alguna conversación intencional con alguna persona? ¿Cuántos? Ya, 1. ¿Alguien más? Ya. 2, allá. Bien. Esta pregunta mía es para probar un punto. Y el punto es que muchas veces nuestro problema en el evangelismo no es por metodología. No es que nos falten métodos para evangelizar, sino que es por madurez. ¿Por qué no evangelizamos? Muchas veces, yo esto lo escuché o lo llevamos conversando desde que yo estoy en algún cargo de liderazgo, desde que trabajábamos en los jóvenes. No es que los chicos, que no sabemos cómo hacerlo. Y la verdad es que sí y no. Sabemos cómo hacerlo, sabemos cómo evangelizar. Ya sea haciendo el preevangelismo, usando 4 leyes, usando el libro sin palabras, usando las 5 verdades, usando el evangelismo explosivo, usando un montón de otros métodos que existen. Sabemos cómo hacerlo, pero no lo hacemos. Acabo de preguntar, aquí hay un auditorio de 30, 40 personas, y de las 40 personas 2 levantaron la mano.
Entonces, no es un problema de métodos, muchas veces es un problema de madurez. Y esta clase es una clase un poquito más reflexiva, quizás no vamos a estudiar tantos versículos, pero quiero animarlos con esto y a la vez quiero llamarnos la atención, llamarnos, me incluyo. ¿Ya? Y preguntar, ¿por qué no evangelizamos? Y les quiero plantear 3 puntos en base a esto. Y el primer punto, y voy a hablar más fuerte porque si no voy a estar con el micrófono. Y el primer punto es porque quizás, honestamente, no estamos tan convencidos del Evangelio. ¿Saben? Yo estuve buscando algunas estadísticas y decían que, bueno, en Estados Unidos, porque en Estados Unidos siempre hacen este tipo de estadísticas, pero alrededor del 20% de los que se dicen ser creyentes no están convencidos realmente del Evangelio. Entonces, esa es una estadística de Estados Unidos, de la población de allá. Pero si hiciéramos ese estudio acá, en Temuco, o si hiciéramos ese estudio acá en la iglesia de Maquena, y respondiendo honestamente, quizás no estamos tan convencidos del Evangelio y del poder del Evangelio. Porque si realmente estuviésemos convencidos del poder del Evangelio, entonces compartiríamos del poder del Evangelio. Muchas veces nos quedamos con una creencia intelectual, ¿cierto? Sí, yo creo que Jesús murió, resucitó por mí, por mis pecados, pero no logramos apropiar eso, llevar eso a la realidad de nuestra vida. Y seguimos viviendo una vida como un túnel, como viendo cuáles son nuestras necesidades materiales, cuáles son nuestras necesidades de salud mental. Y sí, está bien, Jesús me salvó, pero quedó por allá. Como si realmente no estuviéramos tan convencidos o plenamente convencidos de que el cristianismo es verdad. ¿Creemos que el cristianismo es verdad? Entonces, ¿por qué dejamos que la gente se siga engañando con la filosofía, con el pensamiento humanista, con el pensamiento modernista que planteaba el hermano Carlos? Nuestras familias están siendo engañadas con eso. Padres, quizás, hermanos, hijos. Si realmente nosotros estuviéramos convencidos de que el Evangelio es cierto, lo primero que haríamos sería ir y compartir el Evangelio. Hermano, sí. Exacto. Claro que sí. Amén. Y esto, hermano Carlos.
necesita escuchar. Pero yo creo que muchas veces nosotros, tú deciste, no defensivos, a veces yo tengo que ponerme a la defensiva, porque si yo contesto los improperios que muchas veces me dicen algunas personas, entonces no. Claro, se entiende. Yo creo que yo un día y otra vez, lo que nos decía nuestro hermano Jaime, por 20 y tantos años, siempre decía, no diluir el Evangelio. No, Entonces claro. yo creo que hay por día y otra vez, no diluir el Evangelio. Yo no creo que de 40 o 50 personas que habemos aquí, 2 personas hayan compartido esta semana de Cristo con alguien. Yo creo que la estadística es mucho mayor, porque si uno va a comprar al negocio y si le dan un cuerpo de más, si es cristiano, uno tiene que devolver lo que le, o sea, uno ya está mostrando que es un hijo de Dios. Pero mire, hermano, yo creo que hay cosas muy importantes de las que usted ha dicho y que son ciertas. Por ejemplo, la importancia de no diluir el Evangelio. Eso es muy cierto, muy importante. Y para eso tenemos que también estar preparados. Pero nosotros cuando entregamos el Evangelio también tenemos que ser autocríticos de la forma en la que estamos haciendo, porque es una curva de aprendizaje. Nadie va a ser el evangelista perfecto de la primera vez que lo haga. Siempre hay cositas que uno tiene que ir mejorando y tiene que uno ir viendo qué es lo que está haciendo, cómo lo está haciendo, ¿cierto? Entonces, si usted cuando está evangelizando, todas las personas lo rechazan y le están diciendo improperios, quizás hay algo que no está haciendo bien. Quizás hay algo que puede mejorar. Entonces, si usted va y saluda a la persona y le dice, hola, eres pecador. ¿Me estás vendiendo? Entonces, sí, el Evangelio no se diluye, no se tranza. Y muchas veces, en algún momento, dentro de la conversación, la persona se va a ver confrontada. Eso es parte del Evangelio, eso es cierto. Pero es distinto a ofender a la persona. Es distinto cuando uno, después de una conversación, cuando la persona te ha escuchado, ha planteado sus inquietudes, tú le dices, mira, Dios dice esto, eres pecador. Entonces, uno también tiene que ser autocrítico en la forma, hermana Hilda, en la forma en la que uno plantea esto. Recuerden que estamos hablando, este es un proceso que va antes del Evangelio, el Evangelio no se cambia, no se tranza, sigue siendo el mismo. Ahora sí. Primera cosa es que no toda la gente va a recepcionar el Evangelio de la misma manera, por lo tanto, no de la misma manera lo vamos a plantear. Exacto. Puede que algunas personas acepten inmediatamente escuchar de la palabra de Dios y otras personas pasen años. Mi padre se demoró, no sé, 6 años en llegar a Cristo. Entonces tenemos que tener también en cuenta eso, que somos seres humanos, somos personas que pensamos distintos, cada individuo está creado por Dios de manera distinta y cada uno de nosotros puede plantear el Evangelio de manera distinta. Pero pensando en que, esto que decía, no estamos tan convencidos. Quizás estamos muy convencidos de nuestra salvación, pero no estamos tan convencidos del castigo y de la ira de Dios que está sobre los no convertidos. Para allá voy. Muchas gracias. Sí, bueno, para contarle un ejemplo un poco presente, para que ustedes tengan la idea. ¿Ustedes conocen a la Panchi? ¿A la Fran que llegó acá? Bueno, ella llegó hace más o menos un año aquí a la iglesia. Y pasó por varios de nosotros. Horas de conversaciones. Hasta que ella entregó su vida al Señor. ¿Hace poco? ¿Hace un mes? ¿Poco más de un mes? Pero ustedes la vieron aquí todos los domingos casi. Y literal, horas de conversaciones, noches, nosotros con la Steffi, noches, sin dormir, conversando con ella. Y nos preguntó de todo. Y andaba, yo no sé si cometí el error o fue una muy buena idea. Cuando llegó y le dije, cómprate una libretita y cuando escuchas algo que tengas alguna duda, anótalo. Y después lo resolvemos. Y claro, todas las semanas me venía y, oye, ¿y esto? ¿Y esto que dijo el pastor? ¿Y esto que dijo el profe en la escuela dominical?
así, un año completo. No solamente con nosotros, con la Steffi, con la Nati, que trabaja con ella, la Nati Fernández, preguntas. Con la Madi y el Jonah, se iba también a su casa, almorzaba, qué sé yo, preguntas. Con la hermana Hilda, fue allá al seminario, con la Keila y el Dan. Entonces, ¿se dan cuenta? Un año. La hermana Hilda decía, su papá se demoró 6 años. Entonces, ¿qué es importante? Resolver dudas. Y vaya que tenía dudas la chica. Y nosotros, y se iba dando cuenta sola cómo las respuestas que dábamos eran coherentes, en estilos muy distintos. Las respuestas que daba el Jonah con la Madi era coherente con lo que decía la hermana Hilda y el pastor, era coherente con lo que decía el Dan y la Keila, era coherente con lo que decíamos nosotros. Era lo mismo. Porque nosotros no estamos diluyendo el Evangelio sigue siendo el mismo. Pero resolvíamos sus dudas. Y de una manera que ella no se puso nunca a la defensiva. Pese a que ella tenía pensamientos o tenía críticas hacia la Biblia respecto al feminismo, un montón de cosas, logramos resolver esas dudas sin ponerla en la defensiva. Y el deseo con esas preguntas fue aumentando. Y cada vez quería saber más. Y cada vez su pregunta era más profunda y nos complicaba más porque nos ponía ahí en situaciones que no son tan fáciles. Un año de trabajo. Hasta que un día ella decidió aceptar al Señor. Dijo, ahora sí. Entonces, como decía la hermana Hilda, a lo mejor en alguna conversación en 20 minutos la persona rinde su vida a Cristo. Porque el Señor obra de maneras distintas con todas las personas. Si Él es el que hace la obra. Pero nosotros tenemos que estar siempre preparados y dispuestos para dar respuesta de nuestra fe. Entonces, lo primero yo lo planteé de esa manera. Quizás no estamos tan convencidos como para poder ir y entregar y de que lo que creemos es verdad. A lo mejor sí estamos convencidos. Pero el punto 2 es, quizás no estamos tan conscientes de la realidad de nuestro pecado y de dónde nos sacó el Señor. Y de la realidad del pecado de la persona que está al lado mío y que no conoce a Cristo. Sí, sabemos que existe el pecado, sabemos que es real y que Dios no lo tolera, ¿cierto? Pero otra cosa es que si realmente lográramos entender la magnitud o lo que eso realmente significa, que es lo que decía la hermana. Otros lo planteaban como si en relación a la cantidad del pecado, pero esto no se trata de la cantidad, se trata de la condición. Y hacemos teología respecto al pecado y la martirología y todo el tema, pero en la práctica tenemos esa conciencia de la condición de la persona que está al lado mío, que trabaja conmigo 8 horas al día, 5 o 6 días a la semana. ¿Dónde está nuestro corazón de misericordia? ¿Dónde está nuestra compasión? ¿Dónde está realmente el amor que el Señor ha puesto en nosotros para entregar al resto de las personas? La primera expresión de ese amor es entregar el Evangelio, las buenas nuevas de salvación. Entonces, quizás o no estamos tan convencidos o no logramos dimensionar la realidad del pecado en las personas. ¿De dónde nos sacó el Señor? Bueno, de allá, ahí está ese amigo, ese familiar, ese colega, ese jefe incluso. ¿Se acuerdan de Lucas? Lucas 7. Busquémoslo, ocupemos nuestra Biblia hoy día. Y quiero hacerlo reflexionar un poquito en el versículo 47. Está la parábola de los 2 deudores. Uno que debía un poquito a otro y otro que le debía mucho
Lucas 7, 47. Y dice, por lo cual te digo, que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho. Mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Entonces, quizás el punto es que hemos olvidado cuánto el Señor nos ha perdonado a nosotros. A eso es lo que quería llegar yo. Quizás hemos olvidado quiénes éramos antes de que el Señor nos salvara. El que ama poco, o sea, el que perdona poco, poco ama. ¿Por qué? Porque esto afecta la disposición que nosotros tenemos para servir al Señor. Recuerden que nosotros le amamos a Él porque Él, ¿qué cosa? Nos amó primero. Entonces, expresemos ese amor que el Señor nos entregó, sirviendo a través de la propagación del Evangelio a las personas que lo necesitan. Y lo tercero, que también pudiese ser evidente para ustedes, es que olvidamos la urgencia. Quizás si estamos convencidos, quizás si estamos conscientes de la magnitud del pecado, y sabemos que es urgente, pero quizás lo olvidamos. Quizás nos preocupamos, como les decía yo antes, solamente de las cosas que tenemos que hacer y que tenemos que llegar a fin de mes y que tenemos que pagar la cuota del auto y que tenemos que pagar el dividendo. Hermano, la gente se está perdiendo, se está muriendo sin Cristo. Olvidamos la urgencia de predicar el Evangelio. Pero decía yo, con las cosas que del día a día, como que tendemos, o es muy fácil generar esta visión de túnel, de mi vida, de yo, ¿cierto? Esto es lo que tengo que hacer, esto es lo que tengo que pagar, esto es lo que tengo que comprar, estos son mis problemas, etc. Pero siempre es bueno poder recordar estas cosas. Entonces, mi invitación hoy día es a ser un poco más reflexivos y un análisis. ¿Ya? Si no estamos entregando el Evangelio, que quizás al hermano Carlos la estadística le parece muy dura, y se la voy a dar. Quizás 2 de 40 no, pero aunque fueran 20, eso significa que la mitad de nosotros no ha entregado el Evangelio. Entonces, ¿qué está pasando? O no estamos convencidos, o no recordamos de dónde nos sacó el Señor y cuál es la magnitud del pecado, y tampoco recordamos la urgencia. Entonces, este es un llamado de atención para todos nosotros. Y que bueno, Dani. Sí, bueno, personalmente yo a veces siento como miedo o no sé, como la sensación de que mucha vergüenza, no sé cómo explicarlo, pero eso después me conlleva a pensar por qué. Y quizás porque no estoy preparado para hacerlo, pero ¿por qué no estoy preparado? Y sigo pensando en la raíz de todo esto. Y probablemente, claro, me debe calzar en algunos de los 3 puntos que están ahí. Claro. O sea, quizás existen más puntos que esto. Esto es lo que yo le quise plantear. Hermano. Sí, recuerdo a propósito de lo que usted estaba hablando, el mensaje a la iglesia de Éfeso en Apocalipsis. Era una iglesia, yo diría ejemplar, si mejor dicho, trabajaban por la obra del Señor, veían a los apóstoles falsos y los descubrían, pero el Señor les hizo una crítica que creo que engloba esa parte de has dejado tu primer amor. Creo que a veces nos falta amor, hermano, hacia
Muchas gracias, hermano. Hermano Juanito. Ya. Gracias, hermano Juanito. Hermano Víctor. Claro. Ya. Claro. Esa es la idea, es poder llevarlo a la práctica. Y el punto cuando comenzamos esto, yo le decía, muchas veces esperamos un evento, esperamos algo así para poder salir a evangelizar. Y no, si nosotros de aquí nos vamos a ir a comer con alguna familiar que no conoce a Cristo. Y el lunes vamos a ir a trabajar y tenemos un montón de colegas que no conocen a Cristo. No necesitas un evento para hacerlo. Y lo otro es importante con respecto a lo que decía el Dani, que bueno que están los jóvenes acá. Muchas veces caemos en un engaño del enemigo al decir que no estamos preparados. Si usted es cristiano, está preparado, hermano, para hacerlo. Es bueno seguir preparándose y seguir conociendo, sí, pero usted ya tiene la verdad de Cristo y tiene la capacidad de compartirlo. Y como decía el hermano Juanito, tiene el Espíritu Santo con usted. Entonces, el momento de ahora, la urgencia sigue ahí. Entonces, esto es ojalá que nos sirva de ánimo para poder llevar el Evangelio a las personas que no lo conocen. Yo sé que usted en su corazón tiene una persona. Hay personas que no conocen a Jesús. Entonces lo invito a que podamos entregar el Evangelio y manifestar el amor que el Señor nos ha entregado a otros. Amén. Oremos para terminar. Señor, te damos gracias por este tiempo. Gracias porque tú has hablado a nuestros corazones y te pedimos perdón, Señor, si hemos pecado, si te hemos ofendido, Señor, o si de repente por miedo, por vergüenza, no hemos aprovechado las oportunidades que tú nos das para presentar el Evangelio. Te pedimos que tú nos animes, que tú nos des la valentía, Señor, para poder testificar a otros y entregar, Señor, el mensaje de esperanza de que tú, Señor, eres nuestro Señor, nuestro Salvador, viniste un día, moriste por nuestros pecados, resucitaste, Señor, y un día no muy lejano vas a volver. Ayúdanos, Señor, a también mantener nuestro testimonio, a trabajar en nuestro carácter, Señor, para no solamente predicar con nuestra boca, sino que también con nuestras acciones. En el nombre de Jesús, amén. Muchas gracias.